Gracias, sierva Lindsay Perdomo. Gracias también a la sierva María Cruz por extenderme esta invitación a participar en su espacio, su programa, Oídos para Oír. Un programa que estamos plenamente seguros que está Dios a través de él transformando vida, transformando corazones, restaurando en este tiempo. Así es que agradecemos a cada una de las personas que están ahí en sintonía, esperando, ¿verdad? La palabra, lo que el Señor ha de ministrar ¿verdad? De su Espíritu Santo y a través de un servidor que en este momento nos rendimos totalmente a los pies del Maestro para que sea Él dirigiéndonos, guiándonos y que la palabra que sean exhaladas, que sean enviadas, sean sazonadas con la unción del Espíritu Santo. Así es que Lindsay, de verdad que un gozo, una alegría el poder estar en este programa radial Oídos para Oír. Amén, mi hermano, gracias, gracias. Para nosotros es un honor tenerte. La verdad que hoy tenemos un tema que las personas estarán diciendo, síndrome de un servicio faraónico. Dios mío, ¿y qué será esto? Bueno, yo creo que no había otra persona más indicada que tú, Elvis, y permíteme tutearte ya que tenemos la confianza, gloria al nombre del Señor, ya que eres una persona con un muy buen conocimiento teológico, gloria al nombre del Señor y la labor que estás desarrollando a través del territorio nacional y a los lugares donde Dios te permite seguir avanzando y seguir llegando. Elvis, síndrome de un servicio faraónico. Voy a dejarte con la audiencia aquí de Oídos para Oír y entrar en materia. Así que mi gente, pórtense bien con Elvis, la gente de las redes. Y vamos, mira, ahí está Carmen Feli poniendo ahí fuego pentecostal, dice ella, aleluya. Vamos a ver de qué se trata este tema, Elvis, y estoy contigo. Adelante con el tema. Amén. Antes de leer, tener una porción de la palabra del Señor, yo quiero saludar a mi hermano y amigo Kenny, saludarle de manera muy especial y saludar a cada una de esas personas que están ahí conectadas. Le pedimos, ¿verdad? Compartan lo que es esta transmisión con otras personas, de tal manera que otros y otras puedan ser bendecidas por la palabra del Eterno. Yo quiero invitarle que vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 24 al versículo 26. Éxodo, capítulo 10, versículo 24 al versículo 26. Si es que usted, donde quiera que se encuentre, por favor, tome su Biblia o encienda su Biblia, como se dice ahora de una manera actualizada, encienda su Biblia. En fin, lo importante es que usted pueda conseguir el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 24 al versículo 26. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová. Aquí tenemos entonces, encontramos la palabra servid, de servicio. Servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con nosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Interesante, ¿verdad que sí? Es un interesante pasaje, muy conocido por muchos de nosotros, muy conocido por muchos de nosotros. Permítanme introducir el tema síndrome de un servicio faraónico de la siguiente manera. Bien,
cuando usted y yo vamos al libro de Éxodo, capítulo 5, libro de Éxodo, capítulo 5, en el versículo 1, vamos a encontrar uno de los propósitos específicos por el cual Dios le dice al pueblo que debían ir al desierto. Y Dios le envía un mensaje muy claro al faraón en el capítulo 5, versículo 1. Dios le dice al faraón: deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. Sierva Lindsay, generalmente nosotros, cuando se nos habla de la palabra desierto, a nuestra mente, ¿verdad? Y a nuestro pensamiento llega la imagen de proceso, llega la imagen de prueba, llega la imagen de dificultad, llega a nuestra imagen, ¿verdad? Todo aquello que tiene una connotación que viene para sacarte lágrimas, para sacarte lloro, para amargar tu vida de una manera u otra. Es decir, todos nosotros en un 90% relacionamos la palabra desierto con los términos que acabo de mencionar. O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, a la sierva María Cruz, María Cruz, ¿cuál es el proceso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y la sierva María Cruz me responde: Elvis, estoy pasando por un desierto muy fuerte. Inmediatamente Elvis entiende que lo que la sierva María Cruz me está diciendo es que está pasando por un proceso, que está pasando, sea un proceso, ¿verdad? Un proceso financiero, sea un proceso emocional, sea un proceso de salud, sea un proceso familiar, pero entiendo inmediatamente que está pasando por un proceso, que está pasando por una crisis determinada. Entonces, eso es lo que entendemos desde que escuchamos la palabra desierto, la palabra desierto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y nosotros nos vamos a la raíz de la palabra desierto, vamos a ver que la palabra desierto viene de la palabra bamidbar. La palabra bamidbar, la palabra bamidbar. Y la palabra bamidbar, en primer lugar, no significa proceso. Oiga esto, no estoy diciendo que no signifique. Estoy diciendo que en primer lugar no significa proceso. En primer lugar no significa crisis. No significa dificultad. No significa una situación para sacarte lágrimas. No. En primer lugar, la palabra bamidbar, desierto, significa, número uno, el lugar de la palabra. Escuche, el lugar de la palabra. O sea, en ningún contexto, escuche esto, cuando yo le pregunto a María Cruz cuál es el desierto que está pasando, yo en ningún momento voy a interpretar de que María Cruz me está diciendo que está pasando por el lugar de la palabra y que está recibiendo una palabra de parte del Señor. No, yo voy a relacionar desierto, Lindsay. Yo voy a relacionar desierto con proceso, con crisis, con dificultades, etcétera. Ahora, repito, la palabra desierto en hebreo es la palabra bamidbar, que significa, número uno, el lugar de la palabra. El lugar de la palabra. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué la palabra bamidbar, que es desierto, significa el lugar de la palabra? ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar, usted que está ahí siguiendo, ¿verdad?, la secuencia de esta palabra de hoy, busque Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Y en Oseas capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice: pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto, y allí hablaré a tu corazón. Wow, es decir, escuche bien, Dios le dice al pueblo de Israel: pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto, y allí hablaré. Es decir, hablaré, voy a desatar una palabra directamente a tu corazón. Fíjese que Dios no dice: te llevaré al desierto para procesarte. Dios no le dice a Israel: te llevaré al desierto para sacarte lágrimas.
Dios no le dice al pueblo de Israel, te llevaré y no estoy diciendo que la palabra desierto no signifique proceso, pero estoy diciendo que en primer lugar el significado no es proceso y no es crisis, sino el lugar de la palabra. Y aquí repito, en Oseas capítulo 2, versículo 14, Dios le dice al pueblo, te voy a traer, te voy a llevar al desierto. Y la intención de llevarte al desierto no es sacarte lágrimas, no es solamente procesarte, no, es que tus oídos sean afinados. Aleluya. Para que pueda escuchar mi palabra, para que pueda escuchar mi voz. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué Dios te lleva al desierto para escuchar su palabra? Porque en la ciudad hay mucho ruido, en la ciudad hay mucha bulla. Entonces, ¿qué sucede? Los ruidos de la ciudad, las bullas de la ciudad, muchas veces captan nuestra atención y nos impiden escuchar la única voz que necesitamos en este tiempo, que es la voz de Dios. Entonces, Dios dice, Lindsay, Dios dice, María, Dios dice, Kenny, te voy a traer al desierto, pero tienes que entender que si te llevo al desierto, no es solamente para procesarte. En primer lugar, no es para sacarte lágrimas. Santo. En primer lugar, no es para pisarte. No, en primer lugar, es para afinar tus oídos y que tus oídos estén listos para escuchar mi voz, para escuchar mi palabra. Es decir, el desierto es el lugar de la palabra. Es el lugar donde Dios afina nuestros oídos y afina nuestros corazones. ¿Por qué? Repito, porque lamentablemente hay cosas en nuestro contexto, hay cosas en nuestro día a día que nos están robando, captando la atención y lamentablemente todo eso nos impide que nosotros prestemos nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Entonces, una de las maneras que Dios utiliza para hablarnos, para poder captar nuestra atención, es llevándonos al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, Lindsay o se encuentra con Dios o se encuentra con Dios. ¡Oh, gloria! En el desierto, María Cruz tiene dos opciones. En el desierto, Kenny tiene dos opciones. En el desierto, usted que me está escuchando, tiene dos opciones. O se encuentra con Dios o se encuentra con Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay mucha bulla. En el desierto no hay muchas voces. En el desierto es el lugar adecuado, es el lugar preparado para tú escuchar la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde escuchó Moisés la voz de Dios? Ahí por primera vez. Ahí se vale decir esto ahora, el señores. Que tenga oídos, que oiga, que oiga. Gracias. Excelente, excelente. Entonces, ¿dónde escuchó Moisés la palabra de Dios por primera vez? La escuchó en el desierto. Éxodo capítulo 3. Pero la pregunta es la siguiente, Lindsay. Moisés era un hombre preparado. Moisés estaba en el palacio. Pero en el palacio, Moisés tenía ¿qué? Corazón de rey. Corazón de príncipe. Se estaba preparando para ser el sucesor del faraón. Es decir, tenía un corazón de príncipe. Pero Dios con un corazón de príncipe, a Dios un corazón de príncipe no le va a servir en ese momento para la tarea que él tenía para Moisés. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios dice, en el palacio, donde hay comodidad, donde la zona está confortable, donde la zona está segura, tú tienes un corazón de príncipe. Pero con un corazón de príncipe, tú no has tenido la capacidad para escuchar mi voz. Entonces, ¿qué Dios hace? ¿Qué Dios hace? Busca la forma para llevar a Moisés, ¿dónde? Al desierto. Al desierto. Entonces, en el desierto, la Biblia dice que un día Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, Yitro o Jetro, dice que él observó un arbusto,
una zarza que ardía y no se consumía. Acá Así. quiero decir lo siguiente. Acá quiero decir lo siguiente. Moisés veía zarza ardiendo todos los días. Eso era común. Así Eso es. era algo común. ¿Por qué? Que lo sepa Porque la audiencia, maestro, que lo sepa la audiencia eso, ¿eh? eso es así. Moisés veía zarza, arbusto ardiendo todos los días. ¿Por qué? Porque la combustión espontánea del desierto provocaba que los árboles, los arbustos se encendieran en fuego automáticamente. Automáticamente. Entonces, Moisés veía arbustos, zarzas ardiendo todos los días. Pero ¿sabe qué? Una persona que ha descendido del trono de príncipe y que ahora Dios está trabajando su corazón para convertirlo en un corazón de siervo, en un corazón humilde, no va a desperdiciar ninguna oportunidad para escuchar la voz de Dios. Es decir, una persona que está siendo tratado por el Espíritu Santo, que su corazón está siendo moldeado por el Espíritu Santo, sabe que de las cosas normales, que de las cosas cotidianas, Dios puede sacar algo extraordinario. Por eso, si fuera otra persona, hubiese seguido caminando y no se detiene ante la zarza. Pero algo llamó la atención de Moisés y es que la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza ardía, pero no se consumía. Entonces, algo muy interesante acá es lo siguiente. Moisés dice, déjame ir a ver por qué la zarza arde, pero no se consume. Pero antes de ir, la Biblia dice que escuchó la voz de Dios. ¿Dónde la escuchó? En el desierto. ¿Dónde escuchó la voz de Dios? En el desierto. Y en el desierto, Moisés fue comisionado. En el desierto, Moisés fue llamado. Y Moisés fue establecido para su ministerio. Es decir, muchas veces nosotros no entendemos que hay herramientas que no la pueden dar las sillas de la iglesia. No lo puede dar el sillón confortable de una iglesia. Hay herramientas, escuche bien, que solamente usted la va a conseguir en la facultad del desierto. Por eso escuche bien en esta hora. Usted tiene que entender esto en este momento. Hay herramientas, hay recursos que tú necesitas, hay habilidades que tú necesitas, hay adiestramiento que tú necesitas, que no la vas a encontrar, que no lo vas a encontrar en la silla cómoda de tu iglesia, en la silla cómoda de tu oficina o en una habitación confortable. Lo vas a encontrar, te vas a apoderar de esas herramientas únicamente en el desierto. El desierto es la facultad. El desierto es el lugar donde nosotros nos adiestramos y donde Dios nos prepara con herramientas que no la vamos a encontrar en otro lugar, solamente en el desierto. Moisés escuchó la voz por primera vez en el desierto. La Biblia dice que cuando él iba a acercarse, dice que escuchó la voz desde la zarza, que le dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Wow. Por primera vez, el hombre que tenía el corazón de príncipe, que ahora está siendo llevado a tener un corazón de siervo, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Ahora, escuche esto, porque hay personas que han malinterpretado el desierto en su vida. Escuche bien, hay personas que han malinterpretado el desierto en tu vida. Y el Señor vino en esta mañana a través de este programa radial, Oídos para Oír. El Señor ha venido a decirte que no malinterprete tu desierto, que no te divorcies de tu desierto, que tienes que entender cuál es el objetivo y el propósito de la situación, de la circunstancia que momentáneamente, lo voy a repetir, gloria a Dios, momentáneamente usted puede estar viviendo y atravesando. Es decir, el desierto no es para matarte. El desierto no es para sepultarte.
El desierto en primer lugar, no es para sacarte lágrimas. El desierto en primer lugar no es para procesarte. El desierto en primer lugar no es porque Dios se deleita viendo las lágrimas correr por tus mejillas. No. El desierto en primer lugar es el lugar donde Dios te va a hablar, donde tú vas a ver una zarza que no se consume. ¿Por qué? Porque número 2, el significado de la palabra Bamidbar es el lugar de la revelación. Es el lugar de la revelación. Es decir, cuando tú entras al desierto, cuando tú entras a Bamidbar, lo que tú no has visto sentado en la iglesia, lo vas a ver en Bamidbar. Lo que tú no has visto en tu casa y lo que tú no has visto hablando, lo vas a ver en Bamidbar. Es decir, te vas a chocar con la salsa ardiendo. Te vas a chocar con la experiencia que va a transformar tu corazón de príncipe a corazón de siervo, que va a transformar tu corazón altanero a tener un corazón humilde y un corazón, aleluya, rendido y rendida a la presencia del Señor. Es en Bamidbar, es en el desierto, es en el desierto. Entonces, esto es algo muy interesante. Es en el desierto donde Moisés tiene la experiencia con la zarza ardiendo, Entonces dice que la zarza ardía, pero no se consumía. Y lo mismo pasa con tu vida, lo mismo pasa con tu ministerio, lo mismo pasa con tu visión, lo mismo pasa con tu llamado, lo mismo pasa, escucha bien, con tu iglesia. Es decir, para muchas personas, hoy en día, tú tuvieras que estar seco, tuvieras que estar seca. La ceniza esperaban de ti. Pero ¿sabe qué? Dios dice, es que lo que está ardiendo en ti no es algo natural. Lo que está ardiendo en ti es mi presencia, es mi fuego. Las personas están esperando que te seque. Las personas están esperando que te tuerza. Las personas están esperando que te muera. Las personas han estado esperando que te doble. Y el Señor te dice, no te vas a doblar. No te vas a doblar. Al contrario, eres una Moisés. Eres un Moisés que a mí me ha placido en este tiempo traerlo delante de la zarza y decirle, Moisés, prepárate, porque tu ministerio comienza ahora. Tu llamado comienza ahora. Aleluya, la plenitud de tu llamado, la plenitud de tu visión, la plenitud de tu multiplicación es ahora que apenas comienza, te dice el Señor. Es decir, lo de Dios en tu vida no se va a secar. La presencia de Dios en tu vida no se va a marchitar. La Biblia dice, marchítase la hierba, sécase la flor, pero la palabra de Dios en tu vida, la palabra que Dios ha hablado acerca de ti, esa palabra no se tuerce, esa palabra no se dobla, esa palabra no se doblega, esa palabra no se quiebra, esa palabra te persigue y esa palabra va a ser prosperada en tu vida. Aleluya. Hay alguien ahí que nos está escuchando y que ha sintonizado el programa radial Oídos para Oír, que el Señor te dice, quizás pensaste que estaba delante de una zarza tradicional y estás expuesta expuestos a ver continuamente zarza ardiendo. El Señor te dice, ahora el fuego de la zarza, el fuego de tu vida, el fuego de tu arbusto, el fuego que hay sobre ti es diferente. Es un fuego que aunque la gente han apostado de que te vas a secar, Dios te dice, no es tiempo de secarte. Al contrario, es tiempo de reverdecer. Tu verdor, aleluya, tu mejor verdor no ha pasado. Tu mejor verdor apenas comienza en tu vida. Apenas comienza en tu vida. Aleluya.
Sierva Lindsay. Esto está poderoso, Elvis. Esto está poderoso. Hay una presencia de Dios. La gente en las redes se han disparado aquí, aleluya, en los comentarios. Y de verdad que es una palabra fresca que el Espíritu Santo está trayendo a mi vida también de manera personal en el día de hoy. Y me gusta algo que definías de la palabra desierto. Entonces, ¿por qué la diferencia de la definición que mayormente manejamos de la palabra desierto a estas definiciones que estás presentando aquí en el desarrollo de este programa? Bien, algo muy interesante, Sierva Lindsay, que debemos entender es que cuando nosotros buscamos generalmente en un diccionario una definición, la definición de ese diccionario muchas veces se va a limitar a nuestro lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje castellano, el lenguaje español es un poco limitado comparado con el lenguaje bíblico. Entonces, el lenguaje bíblico es muy rico, es muy vasto en significado, a tal grado que una misma palabra puede significar hasta 10 cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso cuando usted busca la palabra desierto en un diccionario castellano, te va a decir, ¿verdad?, todo lo que hemos hablado acerca de proceso, acerca de crisis, de dificultades, de adversidad. Pero cuando vamos a un diccionario, ¿verdad?, que tenga sus raíces y las palabras en hebreo, vamos a encontrar la diferencia y la sustancia de esas palabras. Entonces, ahí radica la diferencia. Por eso yo le animo a cada persona a no quedarse con lo que escuchan solamente. Porque entonces, ¿qué sucede, Lindsay? Nos convertimos en loros repetitivos, en repetir lo que escuchamos de los altares, en lo que escuchamos de otra persona. Entonces, no se quede solamente con lo que usted escuche. Busque, escarbe más, busque más. Entonces, ahí radica de una manera, responder de una manera sencilla, muchas veces la diferencia en cuanto a ese punto. Sí. Mira, algo entonces, que tocabas en la cita bíblica ahorita era acerca de que, o se toca en esa cita bíblica, es que Faraón no quería dejar ir al ganado con el pueblo. Esa es la parte, bueno, ya el tiempo se nos va, Caramba. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque mira, esto está poderoso aquí, de verdad que sí. Y el tiempo se nos fue. Bien, decirte que nos quedaron como 3 palabras más, 3 o 4 de la palabra Bamidbar, desierto. Ajá. Pero quiero entrar ahora, ¿verdad? Por lo menos introducir, como usted dice, vamos a tener que hacer una segunda parte porque vamos a llegar hoy a un 20% nada más de este tema, de esta conferencia. Pero decirle que la palabra síndrome, que todos sabemos que tiene que ver con señal, tiene que ver con evidencia. Entonces, síndrome, ¿verdad?, de lo que es un servicio o un culto faraónico. Síndrome de lo que es un servicio o un culto faraónico. Entonces, ahí vamos. Volvamos a los versículos que hemos leído. Éxodo capítulo 10, versículo 24 en adelante. Nosotros encontramos que Faraón decide dejar ir al pueblo. Pero Faraón le dice, Moisés, vete con toda tu gente, vete con los niños, vete con todo. Pero le dice, solamente que se queden las ovejas y se queden las vacas. Escuche bien la condición del faraón. Escuche bien la condición del faraón. Y usted sabe que Egipto siempre ha sido una representación del mundo y Faraón una representación del mal, una representación de todo aquello, ¿verdad?, que se opone a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, repito, Faraón dice, llévate los niños, llévate el pueblo, sal de aquí, pero que se queden las ovejas
que se queden las vacas. Entonces, aquí vamos. Moisés le dice, no te puedo dejar las ovejas, no te puedo dejar las vacas. ¿Por qué? Porque Dios no pide un culto y un servicio sin vacas y ovejas. El servicio que le vamos a dar a Dios no puede ser sin ovejas y no puede ser sin vacas. ¿Por qué? Porque las ovejas y las vacas son la materia prima del sacrificio. Las ovejas y las vacas son la materia prima para ofrecer incienso y ofrecer adoración a Dios. Es decir, escuche bien. Entonces de aquí surge el tema, síndrome de un servicio faraónico. ¿Por qué? Porque a Faraón no le molesta tanto. A Faraón no le molesta tanto que Lindsay, que María, que Kenny y que usted que me está escuchando y nos está presenciando, vaya a la iglesia. A Faraón no le molesta tanto de que usted se congregue. A Faraón lo que le molesta es que usted vaya con ovejas y vaya con vacas. ¿Por qué? Porque las ovejas y las vacas representan nuestra adoración, representan nuestra alabanza, representan nuestro sacrificio. ¿Y qué hace una persona en una iglesia sin darle adoración a Dios? Un culto sin adoración, un servicio sin alabanza a Dios no es servicio, no es adoración, es algo social, es algo muerto. Es decir, donde Dios está, tiene que haber adoración. Donde, de hecho, la Biblia dice que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Por qué? Porque la alabanza, la adoración a Dios provoca la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál es el servicio con el síndrome de Faraón? Es un servicio donde no hay alabanza, donde no hay adoración, donde no hay sacrificio. Y la pregunta es la siguiente: ¿con cuál de los dos usted se identifica? ¿Se identifica con un servicio de acuerdo al síndrome de Faraón o te identifica con un servicio de acuerdo al síndrome de Moisés? Aleluya. ¿Por qué? Que oiga. Tremendo. ¿Por qué? Porque Faraón dice, váyanse a adorar al desierto, váyanse a servir a la iglesia, vayan a la iglesia, pero no lleven ovejas, no lleven vacas. Entonces, escuche bien, ¿dónde quería Faraón que la dejaran? En Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto viene de la palabra Misrayim, la palabra Misrayim, que significa lugar estrecho, lugar angosto. Es decir, Egipto es el lugar donde a ti te oprimen. Es el lugar donde todas tus cosas, tus bendiciones son restringidas. Egipto es el lugar que quiere quedarse con la adoración, quiere quedarse con tu alabanza. Por eso es que Faraón pretende que cuando tú vayas a la iglesia, deje las ovejas en Egipto, deje las vacas en Egipto. Y lamentablemente hay gente que así lo están haciendo. Van a la iglesia, se sientan en una silla, se sientan en una banca, pero lamentablemente no hay nadie que le pueda sacar una adoración de sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la depresión de Egipto, la ansiedad de Egipto, la enfermedad de Egipto, la esclavitud de Egipto está estrangulando su adoración, está estrangulando su alabanza, está asfixiando las ovejas. Y el Señor te dice, estás ofreciendo un servicio con el síndrome de Faraón. Es decir, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer, cuando usted va a la iglesia y a usted le cuesta ofrecer frutos de labio y a usted le cuesta adorar a Dios, y aunque le cueste, porque hay adoración que cuesta, hay adoración que cuesta y la adoración es un sacrificio. Pero hay gente que lamentablemente se sientan en una silla y no abren sus labios, no abren su boca. El Señor te dice, Faraón no está guapo contigo.
Faraón está contento contigo. ¿Por qué? Porque él está logrando su objetivo. Está yendo a la iglesia, pero no está llevando las vacas, no está llevando las ovejas. ¿Por qué? Porque no abre tus labios para adorar a Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Faraón no quiere que tú sacrifiques alabanzas y adoración en tu altar, en la iglesia? ¿Por qué? Porque él sabe que la alabanza y la adoración es una herramienta de guerra. Está comprobado bíblicamente que la alabanza y la adoración es una herramienta de guerra. Nosotros vemos en la palabra que cuando el pueblo de Israel fue a enfrentarse a ejército enemigo, Dios le dice: no utilicen armas físicas, no utilicen armamento físico, utilicen armamentos espirituales. ¿Cuál armamento? A ese armamento que Faraón le teme, a ese armamento que las tinieblas le temen. ¿Y cuál es el armamento que el diablo le teme? Tu alabanza, tu adoración genuina. Aleluya. Por eso es que el diablo dice, que Faraón dice: ve a la iglesia, siéntate, pero permite que Egipto te robe la alabanza, permite que la depresión te ahogue y que tú no puedas adorar en este tiempo, pero permites que la enfermedad, que la situación que estás atravesando esté por encima de tu alabanza. Entonces Dios te dice: ese es un servicio con el síndrome de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón sabe que cuando tú, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, a pesar de la situación, a pesar de la circunstancia, a pesar de la depresión, a pesar de la ansiedad, a pesar de la enfermedad que puedas estar tocando tu cuerpo, tú dices: mi boca no se va a cerrar. Tú dices lo que dijo Job, aleluya. Aun cuando su cuerpo estaba lleno de llaga, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta piel sea deshecha, en mi carne yo voy a ver a Dios. Aleluya. Es decir, cuando tú, a pesar de lo que estés atravesando, tú dices: mi situación es caótica, pero Dios es real. Mi situación es crítica, pero Dios es eterno. Y en esta situación, en este proceso, en esta circunstancia, yo voy a ver a Dios glorificado. El Señor te dice: a ese hombre y a esa mujer Faraón le teme. ¿Por qué? Porque es un hombre que, a pesar de que Egipto lo esté oprimiendo, es un hombre que, a pesar de que Egipto le esté esclavizando, su alabanza no está esclava, su adoración no está oprimida, sino que su corazón está libre para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor te dice: lamentablemente, aleluya, vamos a llegar a un gloria 20% a Dios de esta enseñanza. El Señor te dice: ¿cuál es el tipo de alabanza que estás ofreciendo? ¿Cuál es el que tipo de tenga culto? oídos, que oiga, que oiga, que oiga. ¿Cuál es el tipo de culto que estás ofreciendo? ¿Es un servicio con el síndrome faraónico o un servicio con el síndrome de Moisés? Moisés dijo: te equivocaste, Faraón. Las ovejas no se quedan en Egipto. Mi alabanza no se queda en Egipto. Mi adoración no se queda en Egipto. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Chevalín, si no quiero. Ya usted no quiero sabe que tiempo. vamos a tener que hacer un segundo programa con este tema. Bien, no quiero, creo que creo que son las 10:54 y no quiero pasarme del tiempo. Así es que no sé si lo dejamos acá. De verdad que solamente pudimos agotar un 20%, pero hay más días todavía. Hay más días todavía. No sé si tienes alguna interrogante, Lindsay, algo. No sé si las personas de aquel lado, alguna Gloria a Dios. pregunta. ¿Alguna interrogante, sierva?
Bien, entonces veo al parecer que se está como reanudándose la parte de la sierva Lindsay. Mientras tanto, en lo que se reactiva una vez más, voy entonces a ir cerrando esta palabra, Escuche bien, escuche bien. Repito, no hemos podido desarrollar más que un 20% de este tema. Pero le digo lo siguiente. Nosotros encontramos personas como el apóstol Pablo y Sila, que dice la Biblia que lo entraron en el calabozo de más adentro, en la celda de más adentro. Pero la celda, el calabozo, no limitó su adoración, no limitó su alabanza, sino que al contrario, dice la Biblia, que ellos cantaban, entonaban himnos y alabanzas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu adoración no está limitada por Misrayim, no está limitada por Egipto y no es una adoración faraónica, tú vas a entender, escuche bien, tú vas a entender que la adoración no es para tiempos buenos, no es para tiempo de comodidad, porque en la comodidad cualquiera adora, cualquiera bendice, pero tu adoración es para los tiempos difíciles, es para los tiempos donde te entran en el calabozo, en la celda de más adentro. Y allí, a pesar de las cadenas, a pesar de los azotes, tu adoración va a surgir, tu adoración va a fluir de manera poderosa y los resultados de tu adoración se van a ver. ¿Cuáles fueron los resultados de la adoración de Pablo y de Sila? Las cárceles se abrieron. Perdón, las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas se rompieron y la victoria fue evidente. Y el Señor te dice, cuando adoras por encima de la circunstancia, lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu familia, es que las cadenas se rompen, la cárcel se abre, los cautivos son liberados. El Señor te dice, hay cosas en tu casa, hay cosas en tu vida que van a acontecer cuando tú te rehuses a presentar delante de Dios una adoración con el síndrome de Faraón y tú le digas al diablo, le digas a la circunstancia y le digas a la tiniebla, por encima de lo que esté pasando, mi adoración va a sobrepasar toda situación y toda circunstancia. Así es que te bendecimos en esta hora. Sierva Lindsay, no sé si ya está por ahí. Bien. Para un servidor ha sido un placer, de verdad. Sierva. Amén. Faraón se puso guapo, varón, me sacó. Yo seguí. Yo sé que sí, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, mi gente, gloria al Señor, que Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Elvis Samuel Elvis de Jesús, perdón. Gloria al Señor, quien nos acompañó en el día de hoy con este poderoso tema. Mi hermano, vamos a tener que hacer una segunda parte con este tema, porque la gente, mire cómo está ahí en las redes. Gloria al Señor, encendido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y permítame decirle que este su espacio radial está siendo retransmitido a través de otras plataformas también, no tan solo en nuestra página y a través de la Red Nacional Cristiana, sino que también hay otras plataformas que lo están transmitiendo. Así que, hermano Elvis, usted ha bendecido a mucha gente, usted ha sacudido el entendimiento de Faraón de mucha gente y ha establecido Agradecemos al Señor, ¿verdad? Que nos permite seguir avanzando, gloria al Señor, en medio de los tiempos. Y agradecemos a nuestro hermano Elvis una vez más
por estar con nosotros y le invitamos a él para que en una próxima ocasión, ya le diremos cuándo, pues él permita, pueda estar con nosotros, gloria al Señor, con la segunda parte del desarrollo de este programa, gloria al nombre de Jesús. Le pedimos excusa por los inconvenientes con el internet, gloria al Señor. Ya ustedes saben, esto no es una noticia nueva, que el internet le hace a uno colapsar a veces, ¿verdad? Las transmisiones, pero nada, seguimos hacia adelante. Elvis, pues despídete de la audiencia, mi hermano, y vamos a un segundo round más adelante. Le estaremos avisando a las personas de las redes. Mi hermano, dale un saludo final ahí a las personas rápidamente. Nada, bendecir y saludar finalmente a cada oyente, a cada persona que siempre está atenta a este su programa radial Oídos para Oír. Gracias por permitirnos bendecir tu vida con la palabra del Eterno. Shalom. Amén, amén. Shalom, shalom, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga mucho, rica y abundantemente. Señores, no hay tiempo para más en el día de hoy. Para mí ha sido un placer. Disculpen los inconvenientes una vez más. Gloria al Señor. Pero así son las cosas. Amén. Así son las cosas. Tu hermana Lindsay Perdomo, gloria al nombre de Jesús, te hizo compañía en el día de hoy. María Cruz les envía también saludos, quien está ahí a través de las redes haciendo una labor extraordinaria. Gloria al Señor. Mi hermana Daisy Kennedy desde Italia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Señores, en el próximo programa pues les terminaré de enviar saludos y usted siga reportando la sintonía. Gloria a Dios. Comparte el programa y les dejo con la despedida. El que tenga oídos, que oiga, que oiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sido de tu edificación. Te invitamos para que nueva vez nos encontremos en el próximo programa y tengas oídos para oír. Bendiciones.